Y estamos con la doctora Miriam Bregman, que es candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por el Partido de los Trabajadores Socialistas. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Días. Bueno, me parece que es importante conocer también su punto de vista, que quiero recordar. La doctora Bregman fue en su momento reconocida con un premio del Colegio de Abogados por la lucha por los derechos humanos, ¿verdad? Sí, bueno, muy terrible esto que están comentando del caso de esta chica, porque para nosotros es una constatación terrible el hecho que cada vez que aparecen un caso de estas características, presuntamente relacionado con las redes de trata de personas y demás, que aparezca siempre una relación con las fuerzas de seguridad detrás, ¿no? Esto de que la primera persona enfocada es un exprefecto. En un momento, sobre todo por la coyuntura de la campaña electoral, donde ha derivado tanto esta problemática de la seguridad o la inseguridad como se la enfoca de los medios de comunicación, y que todos los candidatos empiezan todos a prometer un poquito más de mano dura, un poquito más de fuerza de seguridad en la calle, y están estallando en la cara de la población los casos terribles de narcotráfico en Córdoba. Primero había sido Santa Fe. Sí, en Rosario. En Rosario. O sea, casos terribles que todo conduce a las propias fuerzas de seguridad, y lo de esta chica un crimen aberrante. Nuevamente la única persona que aparece por ahora involucrada más fehacientemente es nuevamente una persona relacionada, que estuvo relacionada a una fuerza de seguridad, que es algo que nosotros hemos denunciado muchísimo. Como para este tipo de delitos, de secuestros, de extorsiones, lo que se llama el delito organizado o el delito complejo, como siempre hay un amparo y una participación de las propias fuerzas de seguridad. Entonces, cuando refuerzan la presencia de policías, cuando refuerzan la presencia de prefectos, de gendarmes, hay que pensar muy bien que están armando un combo explosivo en los barrios populares. Claro. Bueno, a propósito de esto está el caso del Proyecto X, en donde se descubrió, creo que fue Página 12 con Berbisky quien publicó en los medios por primera vez, esta unidad que funcionaba en la Gendarmería desde el año 2002, que espiaba en las manifestaciones populares a los líderes de las protestas, ¿es así? Sí, a decir verdad, la periodista Adriana Meyer fue la primera. Adriana Meyer, que además ha hecho una cobertura muy amplia en su página de un constante seguimiento de este tema. Y para nosotros sí, fue también un hecho. Uno puede suponer que cuando lucha, cuando se organiza, más en el caso de los delegados de Kraft, de PepsiCo, que se organizan contra grandes multinacionales, que uno puede ser espiado. Ahora, lo que logramos demostrar y constatar es que la Gendarmería tiene instaurado a nivel país una red de espionaje sumamente organizada, con mecanismos de informática para cruzar información, es decir, todo aquello que nosotros denunciamos, que no usaron para buscar a Julio López, que no usaron para ubicar a Luciano Arruga, que no usan en otros casos para encontrar a las chicas que son víctimas de las redes de trata, sí vemos que se está implementando a nivel país para perseguir a los que se organizan democráticamente en las fábricas y que no es casual, son los que están en contra de las propias direcciones sindicales, en este caso de Daer, los casos que acabo de nombrar, que son muy llegados al poder de turno, en este caso a este gobierno, pero estuvieron con Menem y seguramente estarán con el próximo. Pero habla en tiempo presente, ¿usted afirmaría que al día de hoy hay fuerzas de seguridad que espían a la población civil o a dirigentes gremiales? Hablo en tiempo presente porque en el día de ayer se realizó un nuevo allanamiento por orden del juez Sebastián Casanelo en Campo de Mayo para seguir buscando la información que la Gendarmería tiene de los militantes, que sabemos que en Campo de Mayo tiene. Hasta ahora se encontró lo que estaba en el propio servidor que se llama Proyecto X, en el edificio Centinela, es decir, en la central de Gendarmería. Más de 500 documentos ya tenemos, y ayer se fue a buscar lo que hay en Campo de Mayo. Pero además porque hace unos días, la semana pasada, muy recientemente, nos enteramos que un juez federal de Morón, el doctor Salas, mandó a identificar a un manifestante por haberse movilizado el 20 de noviembre, lo que fueron movilizaciones en todo el país de trabajadores. Mandan a identificar a este manifestante, que salió en todos los medios de comunicación, es decir, la identificación más fácil del universo. ¿Cómo la hace la Gendarmería? Manda a preguntar a Campo de Mayo, y de Campo de Mayo contestan que se llama Franco Villalba, que trabaja en la fábrica Licor, lo que antes era Jabón Federal, para dar una referencia más concreta, que es delegado gremial, que milita en el PTS y que eso lo sacan de una base de datos que tienen abierta. Esta noticia tiene una semana, es decir, el Proyecto X sigue funcionando. Algunos decían que Garré había sido removida de su cargo, la ministra Garré,
por haber quedado ubicada como la responsable de este escándalo de espionaje. Sí. Garré se fue, pero Bernie sigue, el Proyecto X sigue y lo están utilizando, ¿no? Lo siguen utilizando para identificar manifestantes. Esto sería fácil de desactivar, una orden institucional del poder político que dice durante este gobierno no se espía a un manifestante civil. ¿O trabajan de forma autónoma estas fuerzas militares? Bueno, esa pregunta podría uno dudar la respuesta en el momento que salta el escándalo. La primera publicación, bueno, no se sabía que la Gendarmería estaba haciendo eso. Alguien podría haber dicho esto fue un funcionamiento autónomo de las fuerzas de seguridad mal acostumbradas. El problema es que después de eso vino una reivindicación de Aníbal Fernández, de la propia Presidenta de la Nación, diciendo hace muy poco en Tucumán, en un discurso, creo que fue el 9 de julio, diciendo que el Proyecto X era todo un invento, que en realidad el que espía es Estados Unidos, que es verdad que espía, que es verdad lo que dijo Snowden, pero que en Argentina también se espía internamente y que en Argentina también se sigue construyendo esto del enemigo interno, ¿no? A quién es aquel que hay que vigilar, a quién es aquel que hay que tener monitoreado, a quién es aquel que tenemos que impedir que se organice por sus derechos. Y evidentemente el sindicalismo de base sigue siendo ubicado como ese enemigo. Y en esto no le podemos adjudicar un privilegio que pertenezca ni a Aníbal Fernández ni a la Presidenta de la Nación. Macri está haciendo lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. Macri, en toda esta campaña electoral, si ustedes se fijan, ha identificado como su enemigo, como quien polarizar, como a quien molestar, mostrar como el culpable de todos los males sociales a los trabajadores subterráneos. Pero no que espíe. Bueno, Macri está procesado por espiar. Bueno, es cierto. Macri está procesado por espiar y uno de los, de los sectores que había espiado era el sindicato docente, que es muy activo en la capital federal. Es decir, acá hay un gran acuerdo entre oposición y gobierno de controlar la protesta social y que todos aquellos que somos opositores políticos desde la izquierda, que se manifiestan en sus lugares de trabajo, de que tienen que ser vigilados. Cuando fue el caso de Kraft, que se desalojó en forma muy violenta en el año 2009, allí hay, por supuesto, una responsabilidad del gobernador Daniel Scioli, por supuesto, una responsabilidad del gobierno nacional, pero Sergio Massa fue a la Embajada de Estados Unidos a ponerse a disposición de la embajadora, no a defender a los trabajadores de su distrito de Tigre, a ponerse a disposición de la Embajada de Estados Unidos. Y esto está en los archivos de Wikileaks, o sea, no es una presunción mía, sino que es lo que ha surgido. Donde él habló presuntamente habló sobre su relación con Kirchner y lo definió políticamente. Quería pasar a otro tema porque usted como candidata a diputada tiene un proyecto de ideas detrás. Hay como un gran cuco en la Argentina con los partidos de izquierda y la economía, partidos que tienen su base ideológica en el marxismo, en el trotskismo. Concretamente, por ejemplo, ¿cuál es, si es cierto ese cuco, ¿no?, de la izquierda en relación a la economía, cuáles son sus ideas en términos económicos si fuera presidenta de la Nación? ¿Qué haría con el capital privado o con inversiones privadas en la Argentina? Sí, creo que lo del cuco, precisamente los que crean ese cuco son los que quieren que el status quo siga siendo con gobiernos que defienden los grandes intereses de los capitalistas, donde, como dijo la Presidenta de la Nación, los empresarios se la han llevado en pala. No puede decir lo mismo los trabajadores, no puede decir la juventud en estos 10 años de kirchnerismo se la llevó en pala porque hay niveles enormes de precarización laboral, niveles enormes de trabajo en negro. Entonces, ese cuco tiene una intención muy profunda de que los trabajadores, aquellos que por ahí votan a la izquierda en las fábricas, votan a la izquierda en las universidades, cuando llega el momento de la política elijan a los partidos tradicionales que representan los grandes intereses y que no que defienden los propios. Yo creo que un trabajador que hoy tiene que votar, ¿no? Nosotros, bueno, del Frente Izquierda tenemos, como muy bien usted dice, ideas muy claras. Un trabajador que tiene que votar, aunque no comparta el conjunto de nuestras ideas, sabe que de obtener bancas del Frente de Izquierda, sus intereses van a estar bien representados, porque nosotros sí decimos qué intereses queremos afectar, nosotros sí decimos que estamos en contra de los fondos buitres, que estamos en contra de un presupuesto que se acaba de aprobar donde se privilegia el pago, para ir más concretamente a la pregunta, se privilegian los pagos de la deuda externa, nosotros sí decimos que tiene que haber un salario igual a la canasta familiar, es decir, decimos que queremos defender los intereses de la clase trabajadora, de la juventud explotada, de la juventud que deja la vida en las fábricas. Entonces, votar al Frente de Izquierda es votar esa defensa. Y nos conocen porque lo hacemos todos los días. Sí, y tienen, digamos, coherencia en ese proyecto a lo largo de cuando no ocultamos lo que pensamos, no ocultamos lo que pensamos. Ahora, pero ¿qué pasaría, insisto con la pregunta, con respecto a la inversión de un capital privado? ¿Cuál es la mirada de ustedes hacia si una empresa multinacional, estadounidense, europea o China, porque hoy China tiene grandes inversiones por todo el mundo,
¿cuál es su relación, su perspectiva con capital privado? ¿O todos los capitales deben ser sociales en términos de medios de producción? No, nosotros creo que son distintas etapas históricas, ¿no? Nosotros, una cosa es lo que nosotros estamos discutiendo ahora, una coyuntura económica donde categóricamente somos los únicos, como te digo, que decimos lo que vamos a hacer, lo que van a hacer ajustes, todo eso no lo dicen. Otra cuestión sería una perspectiva más a largo plazo, por lo cual nosotros peleamos categóricamente por un gobierno de los trabajadores donde el conjunto de la economía esté bajo ese control de ese gobierno y puesta al servicio del pueblo trabajador. Exactamente lo contrario de lo que pasa hoy. Hoy nadie puede decir que eso ocurre. Hoy está el conjunto de la economía puesta al servicio de las grandes empresas, por eso hay fuga de dinero, por eso están cayendo las reservas en el Banco Central, por eso se privilegia el pago de la deuda externa. Nosotros proponemos claramente invertir esa ecuación. Ahora, sabemos que esto no va a depender solo del voto. El voto es la manera en que los trabajadores expresan un apoyo a otra política coyunturalmente, que esto dependerá de la movilización del propio pueblo trabajador, ¿no? Y en esa pelea es la que nosotros participamos. Pero creemos que mientras tanto hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer porque hoy hay que empezar a decir que no queremos un ajuste que seguramente vendrá después de las elecciones. Está todo puesto que incluso más allá de la propia voluntad de este gobierno de ser él el que aplique el ajuste, desde los sectores de poder están intentando que sea este gobierno el que comience con esas políticas ya mismo. Y lo que nos hace alertar esto es también relacionado con lo anterior, todas las medidas de control social que el gobierno está tomando. Esto de sacar el ejército a la calle, como hace muy poquitos días lo llevó en Santa Cruz a desalojar la toma de tierras, de gente que reclamaba por una vivienda en un lugar tan hostil, con un clima tan hostil, que viven prácticamente a la intemperie, llevar el ejército a desalojar, esto del control social profundo en los barrios, esto de aumentar las medidas de espionaje sobre los que se organizan y se luchan, evidentemente tiene que ver con pasar estas políticas de ajuste. Y allí está lo inmediato, allí está lo que nos tenemos que empezar a organizar, todos los que queremos que esta vez las consecuencias de la catástrofe económica de los capitalistas no sean pagadas por los trabajadores. Me queda un minuto, Miriam. La propuesta en Provincia de Buenos Aires, para aquellos que están definiendo su voto, ¿cuál es en referencia a la fuerza oficialista, renovadora, a Narváez, a Stolbizer? ¿Cuál es la propuesta concreta de ustedes? Bueno, la mayor parte de los que nombraron ya gobernaron, es decir, los trabajadores saben que lo que están discutiendo el sector de masa fundamentalmente con el kirchnerismo, la sucesión del PJ, que la enfermedad de la presidenta agudizó esa contradicción, que hizo que aflorara mucho más rápido Daniel Scioli como el candidato, pero lo que están discutiendo es cómo van a suceder al kirchnerismo, pero absolutamente por derecha. Las demás representaciones como Stolbizer y demás ya gobernaron, la alianza ya estuvo en el poder, además Stolbizer está con Alfonsín, que hasta las elecciones anteriores estaban con Narváez, o sea, saltimbanquis que van pasando de un lado para el otro, y siempre los que terminan perjudicados es la juventud, son los derechos de las mujeres, es el pueblo trabajador. Nosotros claramente del Frente Izquierda saben, hay en la provincia de Buenos Aires concretamente, todo indica que Néstor Pritrola, que es el primer candidato, ya ha obtenido una banca y estaríamos peleando la segunda, que sería el lugar que ocupo yo. Creo que es muy importante, tanto en Provincia de Buenos Aires, en Capital, con las candidaturas de Altamira, de Pitrola, Claudio del Carbonara, en el caso de senadores, que nos acompañen. Tuvimos mucha cantidad de votos en todo el país y es importante que sepa que esas bancas van a estar puestas al servicio de estas peleas contra la represión, contra la impunidad, por la lucha de las mujeres, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es decir, de nosotros saben que no vamos a cambiar de idea por una encuesta, que vamos a pelear por lo que peleamos siempre. Muy bien, gracias Miriam por haber venido. Muchísimas gracias. Suerte.